Bienvenidos. Una de las cuestiones más importantes en la divulgación científica es que el texto sea comprensible para todos los públicos, tanto para los especialistas como aquellos que se acercan por primera vez a una temática en concreto. En este sentido, que sea legible resulta imprescindible. Evitar las imprecisiones es prioritario en cualquier tipo de texto, más en los académicos. Para ello debes tomar en cuenta las características de claridad, concisión y precisión que resultan inherentes a cualquiera de sus tipos, y para lograrlas te será de gran ayuda conocer cómo manejar la sintaxis. Esta parte de la gramática que estudia la forma de combinar las palabras para crear oraciones correctas puede ayudarte a configurar mejor la estructura y plantear adecuadamente tus ideas en un texto, especialmente en los científicos. Lo primero para lograr esta claridad en los textos es determinar el orden en que se colocan las estructuras en la oración y, por supuesto, el uso correcto de conectores para evitar imprecisiones. Aunque no se trata aquí de una camisa de fuerza, en la estructura base de sujeto, verbo y predicado, sí significa que el orden escogido para presentar las ideas que conforman un párrafo a partir de oraciones debe limitar cualquier duda respecto a su significado. Este error, que puede resultar común si no se revisa con detenimiento, se denomina ambigüedad estructural, asociada a la manera en que se presentan las palabras en la oración. Otra forma de ambigüedad es la léxica y se produce cuando se emplean términos con más de un significado y no queda claro en la oración de qué se trata. Otro elemento que habrá que tomar en cuenta es, a la hora de manejar adecuadamente la sintaxis, diferenciar entre la expresión oral y escrita para poder ajustarse a los requerimientos específicos. En este caso interesa particularmente la escritura, por lo que debes tener presente que manejan una sintaxis más elaborada, se necesita un adecuado uso de los conectores para facilitar la presentación de los contenidos, tienen una estructura sintáctica variable y en ningún caso deberían usarse las palabras o frases muletilla. Y aunque estas son características que pueden adjudicarse a cualquier material escrito, en el caso de los académicos cobran mayor connotación, ya sea que se trate de un breve ensayo, un informe de investigación o una tesis. Más allá de la extensión que pueda tener un documento, hay algunas pautas que te pueden ayudar a organizar el texto de manera coherente y ajustarlo a las ideas que se desean transmitir con claridad y precisión. El primer párrafo, o los primeros, según la extensión del material, deben mostrar de qué se trata, pues se consideran la introducción, la carta de presentación de todo lo que se podrá encontrar a lo largo del texto. Por esa razón hay que enfatizar en su estructura para lograr, asociado a la claridad, el interés por continuar con la lectura, pues podemos hacer un trabajo excelente que si nadie lo lee, todo el esfuerzo resultaría en vano. Otro elemento que debe tomarse en cuenta es que las ideas que se expresan, delimitadas en un párrafo, puedan distinguirse sin esfuerzo, de manera que las aseveraciones e información de base resulte evidente. Una sintaxis adecuada influye también en los niveles de legibilidad del texto, no solo de lectura, sino de comprensión de manera general. Recuerda que se trata no solo del orden de las estructuras lingüísticas, sino también de la longitud de las frases. Prefiere oraciones simples y directas, y si fuera necesario, el uso de oraciones compuestas. Recurre a los signos de puntuación y conectores adecuados. Diversos autores y manuales ofrecen pautas para lograr un texto claro y a la vez de comunicar con eficacia, y la mayoría de ellos se puede resumir en la necesidad de usar un lenguaje preciso y un vocabulario acorde a los conocimientos del público al que se dirige y que se ajuste al tema y propósitos del documento. La cocina de la escritura de Daniel Cassani es un material excelente, muy didáctico, que se emplea con frecuencia para entender desde la base cómo estructurar un documento de manera que resulte comprensible. En él, su autor recomienda buscar un diseño funcional del texto que favorezca el hilo conductor de las ideas que presenta y organizar estas acordes al estilo propio, pero también priorizando su legibilidad. Una cuestión muy importante que ayuda a clarificar son los conectores.
claves en la sintaxis y organización de los textos. Su clasificación es muy extensa, pero hay algunos elementos que analizaremos en detalle para facilitar su uso. Lo primero es entender para qué sirven, cuál es su utilidad en la estructura textual. De manera general se identifican los conectores como aquellas palabras que conectan a otras en un documento. Su función esencial es la cohesión y su uso más frecuente y explícito en la escritura, aunque también se necesiten en la expresión oral con el mismo fin. Podemos afirmar que es el principal recurso para dar sentido lógico a las oraciones, integrar ideas y mostrar con claridad lo que queremos explicar. Resultan muy útiles además para contextualizar un fragmento en la generalidad de un texto, marcan el curso de las ideas, favorecen las inferencias y enlazan enunciados, de manera que los textos cobran mayor sentido. Los tipos de conectores son muchos y la bibliografía al respecto es muy amplia. Algunos son más conocidos, como es el caso de, y, también, a continuación, además, pero, sin embargo, al mismo tiempo, y otros resultan menos comunes. Sin embargo, y lo más trascendente en este caso, es emplearlos de manera que articulen y den coherencia a lo que se escribe, sea cualquier tipo de documento. A modo de conclusión, podemos decir que la sintaxis, por su importancia para lograr un texto claro y preciso, debe ser uno de los centros en la gestión de la divulgación académica. La estructura, el lenguaje, los públicos a los que se dirigen y el uso adecuado de los conectores contribuirán en este propósito.